Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar comienzo con el debate que tiene como conflicto central que el Estado ecuatoriano, mediante el decreto 100 del 2025, oficializó la fusión por absorción del Ministerio del Deporte en lo que se denomina el nuevo Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Mientras el gobierno argumenta eficiencia administrativa y un aumento del 25% de presupuesto para el 2026, varios sectores del deporte denuncian acefalías en federaciones y que se ha ocasionado un retroceso en la autonomía técnica frente a la burocracia educativa. Para este debate vamos a tener dos posturas, una a favor y una en contra. La postura a favor será defendida por nuestro compañero Sergio Flores y Henry Güera, mientras que la postura en contra será expuesta por nuestra compañera Emily Villegas y Corel Minango. Mi persona, Mateo Sandoval, voy a actuar como mediador y Ismael Cabrera va a actuar como mediador de tiempos. A continuación, vamos a dar paso para que la postura a favor exponga sus argumentos. Tomamos el tiempo. Puede continuar. Bueno, muy buenas noches con todos. Somos defensores de la institucionalidad y defendemos la fusión del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. ¿Por qué defendemos esta fusión? Porque el artículo 381 de la Constitución establece claramente que el Estado ecuatoriano protegerá, promoverá y coordinará la cultura física y el deporte, lo que quiere decir que le permite y le faculta el poder coordinar. Ahí ya sé la importancia de esta palabra, el poder coordinar. La fusión no elimina el deporte, ¿sí? Sino que lo integra transversalmente con la educación, ¿sí? De una forma mucho más eficiente y también otorga grandes beneficios a lo que vendría a ser el sistema educativo nacional desde la infancia, lo que se traduce en que los niños reciban educación física desde primer grado. También que el deporte se convierta en una parte del currículo escolar y que se rompa con el aislamiento del deporte respecto a la educación, como se ha visto actualmente, con problemas de carga horaria, por ejemplo, en lo que son instituciones de educación general básica o bachillerato, en los que se ha relegado a un segundo puesto a la actividad física. Y también pues tenemos que el presupuesto de educación física aumentó un 50%, para recreación un 52% en el 2026. Y esto no es retroceso, es inversión real que se está realizando por parte de lo que es el Estado. Y también nos fundamentamos en el artículo número 14 de la Ley Orgánica del Deporte, que ha sido presentada en febrero de 2026. Esta establece precisamente la transversalización del deporte en establecimientos educativos, así que nosotros estamos simplemente aplicando lo que la ley dicta. Listo. A continuación vamos a tener la intervención de la otra parte que defiende la postura a favor. Por favor, continúe, señor Henry Güera. Bueno, compañeros y señores mediadores, para entender el decreto ejecutivo 100 del 2025 debemos aplicar rigurosamente la pirámide de Kelsen y las atribuciones constitucionales de la función ejecutiva. Según el artículo 147, en el numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, es atribución exclusiva del presidente de la República dirigir la administración pública, lo que incluye la creación, fusión o supresión del ministerio mediante decreto ejecutivo. Por ende, no existe una alteración jerárquica de la ley. El decreto 100 actúa dentro del espacio reglamentario y administrativo que la propia Constitución le confiere al Poder Ejecutivo. Lejos de debilitar el marco legal, esta fusión materializa el artículo 381 de la Constitución, el cual dicta de manera taxativa que el Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física, el deporte y la recreación. La palabra clave es coordinar. Al integrar el deporte de manera transversal con el Ministerio de Educación, estamos unificando la política pública. No podemos concebir el deporte de élite sin una base masificada en el sistema escolar nacional.
Históricamente, la desarticulación entre el Ministerio del Deporte y el de Educación provoca que solo el 12% de las instituciones educativas fiscales tuvieran una infraestructura deportiva adecuada o docentes especializados. Esta función permite consolidar un único plan nacional de infraestructura y formación. Muchas gracias. Listo, sí, claro, como podemos recibir de las aportaciones de nuestros compañeros, la fusión se maneja bajo toda la ley, no se infringe ni se vuelve algo anticonstitucional. Entonces, podemos afirmar que la fusión legalmente se ha realizado de forma correcta, al igual que hay datos que lo respaldan, como artículos en en los que se defiende, como expusieron nuestros compañeros. A continuación, vamos a dar paso a la postura en contra. Continuamos, por favor, señorita Emily Villegas. Bueno, yo voy a hablar sobre el análisis en la realidad del deportista ecuatoriano y los casos concretos. Que la realidad que vive el deportista ecuatoriano después de la fusión institucional, porque detrás de los discursos administrativos existen consecuencias reales sobre quienes representan al país. Eh, Representando en dos problemas. El primer caso es el retraso en pagos e incertidumbre económica. Los incentivos deportivos destinados a atletas de alto rendimiento oscilaban entre el 0,5 y el 7,5 de los salarios básicos unificados. Es decir, que aproximadamente entre $212 y en 3.187 mensual, dependiendo de los logros y categoría deportiva. Sin embargo, tras la fusión institucional ocurrida en agosto del 2025, miles de deportistas quedaron en un escenario de incertidumbre. Los pagos pendientes eh, tardaron aproximadamente 7 meses en regularizarse. Y recién en marzo de 2026, el Estado anunció el desembolso de 1,7 millones en incentivos acumulados. ¿Qué significa esto? Que muchos atletas entrenaron, viajaron y compitieron sin estabilidad económica, financiando en algunos casos su alimentación, transporte y preparación en recursos propios o apoyo familiar. Y aquí es donde surge una interrogante, que cómo existe el rendimiento internacional a un deportista que ni siquiera tiene garantizada la continuidad financiera. Para la postura a favor. Listo, sí, claro, como exponen nuestra compañera, también, a pesar de que todo se maneja bajo el marco legal como expusieron los compañeros a favor, también hay realidades que salen de lo legal y entran más a lo social y que existen situaciones donde los deportistas se ven afectados por este decreto y por esta fusión. A continuación, vamos a seguir con otra aportación por parte de nuestra compañera Coral Minango. Continuamos. Buenas noches con todos. Estando en contra de esto, de este sistema, defendemos la autonomía deportiva reconocida constitucionalmente, ya que en el artículo 382 de la Constitución se dice textualmente que se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas, lo que esta fusión ministerial vulnera este principio y no cumpliría lo con el artículo. ¿Por qué? Al desaparecer el ministerio exclusivo, el deporte queda subordinado a la burocracia educativa y no habría un vocero directo del deporte en el gabinete ministerial, lo que no habría quien dirija o se ponga de parte de los deportistas para que ellos tengan los beneficios que merecen. Y las decisiones deportivas obviamente van a depender de prioridades educativas, que es muy diferente a lo que son a los deportivas. Igual lo que es en las bases legales, en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Deporte, de lo que fue la nueva de febrero de 2026, garantiza la autonomía técnica, administrativa y financiera de las organizaciones deportivas. Y esto no se está cumpliendo.
E igual, o sea, tenemos 20 federaciones deportivas que fueron invertidas por el Estado, incluyendo deportes como ciclismo y lucha. ¿Y cómo se representa la autonomía cuando el gobierno designa interventores? Así que no hay como tal un aporte positivo a esta nueva fusión. Y si el deporte es autónomo, ¿por qué necesita que el ministerio decida por las federaciones? Ahora bajo la Minedec, estas autonomías son aún más débiles y no llegan a cumplir las expectativas que se tienen con los deportistas, ni a nivel, ni en logros, ni en nada de lo que tenga que ver deportivamente. Listo. Tal vez alguna aportación más por el grupo en contra. Sí, eh, bueno, yo había mencionado que voy a hablar sobre dos problemáticas. Y la siguiente es la crisis institucional y la acefalía en federaciones deportivas, ya que la situación no solo fue económica, también existió una fuerte crisis de gobernanza deportiva. Por ejemplo, en la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, que se registraron conflictos de reconocimiento en la dirigencia, incluso cuando existían resultados electorales reconocidos por organismos deportivos. En la Federación de Lucha, las dificultades institucionales provocaron sanciones internacionales y afectaciones en la representación legítima del país. Además, aproximadamente 20 federaciones deportivas fueron intervenidas o enfrentaron procesos administrativos complejos, generando inestabilidad en planificación, calendarios competitivos y toma de decisiones técnicas. La consecuencia de esto fue muy clara: menos continuidad, menos organización y mayor incertidumbre para entrenadores y deportistas. Em, Como otro problema que surgió, dirección clara. Aunque oficialmente se anunció un incremento del presupuesto de alrededor de 7, millones para el deporte de alto rendimiento, la ejecución práctica presentó varias dificultades. El modelo de gestión de alto rendimiento fue actualizado recientemente en marzo del 2026, es decir, que 7 meses después de la fusión institucional, lo cual dejó un periodo prolongado desde muchos procesos funcionarios sin lineamientos completamente definidos. Esto quiere decir que los atletas de élite tuvieron que continuar su preparación para eventos nacionales e internacionales en medio de una transición administrativa todavía inconclusa. Em, ya que esto se agravó por el conflicto entre el Estado y el sistema olímpico ecuatoriano. El Comité Olímpico Ecuatoriano incluso solicitó la intervención del COI, el Comité Olímpico Internacional, denunciando posibles afectaciones en la autonomía deportiva y alertando sobre riesgos de injerencia política en la gestión del deporte ecuatoriano, lo que la Comité Olímpico Internacional ratificó, además del reconocimiento a la directiva elegida por la COE y para el periodo 2025-2029. Entonces llegamos a la conclusión de que la fusión realmente fortaleció el deporte o terminó centralizando decisiones mientras los deportistas quedaron atrapados en trámites administrativos. Listo, muchas gracias por la intervención. Como mediador, voy a dar una pequeña síntesis de lo que se ha tratado y vamos a ver si es que este tema es una realidad presupuestaria o solo una promesa política. Por un lado, como argumentos a favor, tenemos el aumento del 25% del presupuesto para el deporte, tenemos datos que registran 1,7 millones pagados a incentivos por parte del gobierno de los deportistas, un aumento de la práctica de educación física y recreación en un aproximadamente 50% cada una, que este modelo de gestión se apega más a un modelo más actualizado como países más desarrollados, mientras que
Como puntos en contra tenemos que alrededor de 20 federaciones fueron intervenidas en este proceso de fusión, que se registran también denuncias por retraso de 7 meses en pagos en funcionarios que tuvieron que ser separados de las instituciones al haber esta fusión. También la cefalía, las federaciones de ciclismo y de lucha, y que como fue el punto final de la intervención de nuestra compañera Emily Villegas, la autonomía deportiva fue debilitada. Como respuesta, se podría decir que el- la resolución de este conflicto depende del criterio. Si estás a favor, el Estado sí coordina y liberó recursos para que el Minedec tenga más con qué dirigir el deporte, mientras que en contra se podría alegar la coordinación ineficiente. Como conclusión, el apoyo al deportista es parcialmente real, presupuestariamente, pero no es una garantía al 100%. ¿Por qué? Porque el presupuesto aumentó, y eso se puede verificar, pero también existen datos que presumen una gestión muy comprometida. Para, para continuar, vamos a hablar también acerca de la reforma que se propone, que para garantizar que los recursos se distribuyan equitativamente sin depender de la voluntad política, el Fondo Constitucional Automatizado para Alto Rendimiento debería haber una prohibición express de intervención de la federativa sin proceso COE. Como un aporte final, podríamos afirmar que el deporte ecuatoriano necesita un presupuesto garantizado, pero de igual manera necesita una autonomía real. No solo hacer datos, no solo crear datos que digan que el presupuesto aumentó, pero no saber cómo dirigirlos. Bueno, para darse como cerrado este debate. Agradecemos a todos los participantes, agradecemos su tiempo y sus argumentos. Y fuera del tema del debate, vamos a responder la pregunta que se ha planteado como parte de la asignación. Para nuestro compañero Henry Guerra, como futuros entrenadores, ¿cree usted que el apoyo a federaciones barriales compensa la pérdida de un ministerio exclusivo? Bueno, yo creo que sí lo compensa con creces. Desde la perspectiva del campo de un entrenador, el verdadero talento deportivo del Ecuador no nace en las oficinas de un ministerio exclusivo, sino que nace en las canchas, en los barrios, las parroquias rurales y las ligas barriales de todo nuestro país. El Ministerio del Deporte exclusivo se había convertido en un ente centralista, sumamente enfocado en la burocracia de los atletas de élite, ya que estaban formados, descuidando la base de la pirámide deportiva. Al reincorporar y financiar el deporte barrial de la mano con el sistema educativo fiscal, se genera una verdadera captación sistemática de talento en la infancia. Para nosotros como entrenadores, esto significa tener acceso a infraestructura pública, escolar, repotenciada, a una masa de estudiantes evaluadas físicamente con un estándar unificado y también a recursos descentralizados para ligas comunitarias. La pérdida de una estructura de oficinas en Quito se compensa con creces al tener canchas llenas, niños sanos y un canal de financiamiento directo para los clubes, ligas barriales que sostienen el tejido social de nuestro país. Gracias. Bueno, sí, como dijiste, esto sí lo compensa debido a que, como se dijo en el debate, la presencia de jóvenes en actividad física y recreación ha aumentado en un 50% cada uno, y es lo que mantiene la esencia del deporte ecuatoriano, como se ha venido viendo históricamente, que es la barrialidad, la gente que surge desde abajo, y que eso es lo que se va a seguir manteniendo. Bueno, con esto damos por finalizado nuestra asignación.
Muchas gracias con todos.